Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Nos encontramos en la última clase de nuestra escuela bíblica y el día de hoy vamos a estar estudiando los nombres de Dios. Hemos estado en esta clase durante un tiempo y queremos agradecer también porque hemos podido comenzar esta serie y por la gracia del Señor la estamos terminando el día de hoy. También quiero explicar un poquito sobre el formato que voy a estar realizando y voy a estar ocupando el día de hoy, porque como ustedes ya saben hemos estado siguiendo un formato en base específicamente, y hemos estado estudiando también el libro base del único Dios verdadero de Paul Washer, pero el formato que hemos decidido estudiar durante este tiempo en cada lección es en la que hemos dividido estas secciones en cada lección utilizando este sistema de edificación, de exhortación y de consolación, en la que buscamos en la edificación desarrollar el concepto y el texto bíblico. Además buscamos en la exhortación contextualizar el atributo estudiado y finalmente en la consolación buscamos entregar una aplicación a la vida diaria y eclesiástica de cada uno de nosotros de acuerdo al atributo de Dios que hemos estado estudiando. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Realmente es difícil utilizar esta división cuando hablamos de los nombres de Dios, ya que cada nombre en sí mismo alude a un atributo o a más de un atributo de Dios. Por lo tanto, tendríamos que estar utilizando una edificación, un momento de edificación, un momento de exhortación y un momento de consolación para cada uno de estos atributos. Así que es por eso que vamos a utilizar, para finalizar esta última lección, voy a hacer un espacio en el que voy a unir la edificación y la exhortación y finalmente vamos a tener un tiempo de consolación en una conclusión final. Es muy interesante ver lo que dice Gerardus Voss porque, con respecto a los nombres de Dios, y él dice lo siguiente, se hace la pregunta: ¿se ha dado Dios a conocer solamente a nosotros a través de sus nombres? No, también lo ha hecho a través de sus atributos. Los atributos de Dios son el ser revelado del propio Dios, en tanto que éste se nos ha dado a conocer bajo ciertas circunstancias. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué quiero comenzar citando a Gerardus Voss? Porque tenemos que entender que tanto los nombres de Dios como sus atributos son parte de la revelación que Él ha hecho de su esencia y de su ser. Así que en este momento es inevitable que se nos unifiquen los nombres con los atributos, porque es algo que Dios mismo ha escogido como medio para que nosotros, su creación, podamos conocerle. Ahora bien, en esta última lección, como les comentaba adelante, voy a realizar este otro formato, así que vamos a tener este espacio de exhortación y edificación juntos. Y quiero comenzar en esta última lección de los atributos de Dios con una cita del pastor Paul Washer, extraída del texto que estamos estudiando del único Dios verdadero. Y él dice lo siguiente, y me gustaría que ponga atención a lo que dice el pastor Paul Washer. Dice: en la cultura hebrea, el nombre de una persona no era un mero título, sino una expresión o revelación de la persona. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de esto. Abraham significa padre de muchedumbre de gentes en Génesis 17:5. Jacob significa el que tomó por el calcañar o uno que suplanta en Génesis 25:26 y 27:36. Nabal significa tonto en 1 Samuel 25:25. Y Bernabé significa hijo de consolación en Hechos 4:36. Todos estos nombres reflejan el carácter de los hombres que lo llevaron. Y esto es un punto interesante porque en nuestra cultura actual a veces utilizamos nombres del abuelo o del padre, o a veces buscamos un significado, pero no buscamos un significado que refleje el carácter de la persona, sino que muchas veces cogemos el nombre porque nos gustó, porque nos parece que combina con el apellido o porque viene con una tradición familiar. Y mire cómo continúa Paul Washer. Dice: de una manera similar, el nombre de Dios es inseparable a su persona y una revelación fiel de Él. Cada nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de su carácter y persona. Y esto realmente es indivisible, no se puede separar. Porque Dios mismo, cuando nos da a conocer uno de sus nombres, lo que está haciendo es dar a conocer uno de sus atributos,
o algo sobre su carácter y su persona. Y es por eso que vamos a quizás pasar o hacer un pequeño repaso de muchos de sus atributos a medida que vayamos viendo los nombres de Dios. Y otro autor importante, Pablo Hoff, añade una característica especial que ya hemos hablado de ella en este espacio. Sin embargo, quisiera recalcarla y recordarla. Y Pablo Hoff dice: las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son únicas entre los documentos religiosos en el sentido de que los nombres de la deidad son autorrevelados. Si hay algo que tiene especial o una característica de nuestra Biblia, de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que nosotros no le colocamos el nombre a Dios. Nosotros llamamos a Dios por su nombre, lo conocemos como Dios, porque Él se quiso dar a conocer así. Todo lo que nosotros sabemos de Dios, Jehová, Señor, todos los nombres que tengamos, Jehová de los ejércitos, todo ello, todos esos nombres, Dios nos los reveló a nosotros, porque Él quería darse a conocer. Así que eso es muy, muy importante. Y este dato realmente es de relevancia, ya que debemos recordar que la Biblia en sí misma, es la revelación de Dios. Y aun cuando hemos mencionado esto en múltiples ocasiones, es necesario recordarlo. ¿Por qué? Porque nos sitúa en el lugar correcto al momento de leer las Escrituras o estudiar en algún caso algún asunto en particular. Y menciono esto ¿por qué? Porque muchas veces nos acercamos a la Biblia con el fin de tener información sobre algún tema bíblico, ya puede ser sobre algo de la deidad, sobre algún tiempo específico de algún reinado, o algún tema sobre los pactos, o algún tema sobre la escatología o la soteriología. Sin embargo, lo que queremos buscar y lo que hemos tratado de hacer en esta escuela bíblica es ir a la Biblia para conocer a nuestro Dios. Y es por eso que la revelación misma, la Biblia, las Escrituras, nos sitúan y nos posicionan en el lugar correcto. Primero, quiero recordar algo. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a lo que Dios mismo quiso dar a conocer al hombre. Lo que Dios quiso dar a conocer al hombre sobre sí mismo. Es Él quien ha dejado su palabra para que nosotros le podamos conocer de forma adecuada. ¿Qué hizo Dios? Es que Dios también se preocupó y se ocupó de que su palabra se tratara y nos mencionara y nos manifestara actos de gracia y de cuidado. ¿Por qué? De gracia específicamente porque Dios ha establecido revelarse al hombre por su sola gracia. Dios estableció esta revelación y la dejó en un libro con palabras exactas y claras, guiadas por el Espíritu Santo, inspirando a hombres para que pudiéramos tener su palabra, fiel, verdadera. También es un acto de cuidado de parte de Dios hacia nosotros tener la Biblia. ¿Por qué? Porque estas palabras divinas e inspiradas constituyen la única fuente autorizada por su autor, por Dios, es la única fuente autorizada que tenemos para conocerle. Dios ha dejado su palabra para que nosotros le podamos conocer. Y a su vez, esta fuente autorizada, la palabra de Dios, es el medio que el Espíritu Santo de Dios va a utilizar en el proceso de iluminación de su pueblo. ¿Qué es la iluminación? Es cuando el Espíritu de Dios nos enseña la palabra de Dios. Nos da a entender qué quiere decir la Biblia. Ahora que tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, podemos entender, como dice 1 Corintios capítulo 2, lo espiritual con lo espiritual. Y podemos entender la Biblia, porque ahora tenemos una conexión directa con Dios, porque hemos renacido. Así que las Escrituras lo que hacen en esa iluminación es que nos renueva el entendimiento, no a un solo creyente, sino a todo su pueblo, a la iglesia, y de esta manera podemos adorar con claridad a nuestro Dios, cuidándonos así del error. Esta manera entonces lo que hace que Dios nos da a conocer lo que Él quiere de sí mismo. Por su gracia nos dejó la Biblia y por cuidado nos dejó una palabra fiel y clara para que el Espíritu Santo nos iluminara el entendimiento. Lo que hace es que ha permitido que su pueblo escogido pueda adorarlo según lo que Él es,
y no según lo que nosotros pensamos de Él. ¿Qué sucede? Que cuando Dios ha dejado su palabra para que podamos conocerle según lo que Él es y no lo que nosotros pensamos de Él, es que nos cuida del viejo error del becerro de oro. Lo que hace es cuidarnos, cuida a su pueblo de caer en la idolatría. Así que con esto en mente, me gustaría que pudiéramos considerar, reflexionar y alabar a nuestro Dios por lo que Él ha dicho de sí mismo. Que podamos alabarlo. Y realmente lo que hemos tratado de hacer en este tiempo con la escuela bíblica es, más que estudiar y conocer de Dios, es poder alabar a nuestro Dios por lo que Él es. Así que vamos a comenzar este pequeño estudio sobre los nombres de Dios. Debo ser franco, hay mucha información sobre los nombres de Dios. Es imposible estudiar todo lo que existe sobre ellos. Es imposible abarcar todo en una lección. Así que está la posibilidad de descargar el libro del único Dios verdadero de Paul Washer. Está de forma gratuita en la página de HeartCry, así que usted lo puede descargar. Si no, también va a estar en la descripción de este video para que usted pueda acceder a él. Y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a hablar de los nombres singulares de Dios y de algunos nombres compuestos de Dios. Por tiempo, por la cantidad de información que hay, vamos a hacer un pequeño repaso de los nombres, vamos a leer un pasaje bíblico y vamos a ir avanzando para poder abarcar por lo menos los nombres más importantes de Dios. Sabemos que todos son importantes, pero aquellos que nos dan más luz sobre el carácter de nuestro Señor. Y vamos a comenzar con los nombres de Dios, los singulares. Y el primero que me gustaría que abarcáramos tiene que ver con la misma palabra de Dios. Y el nombre de Dios se puede traducir en hebreo de diversas maneras. El primero es Él. Y probablemente lo que denota es fuerza, grandeza, majestad. Y se emplea 208 veces en las Escrituras. Otro nombre en hebreo es Eloa. Y realmente no se sabe su significado a cabalidad, por lo que se estima que tiene el mismo significado que Él. Ahora, veamos algunos pasajes. Éxodo 34:14 dice de la siguiente manera. Dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No podemos tener otro Dios a quien adorar, porque el Dios verdadero, aquel que tiene toda la fuerza, la autoridad y la majestad, es el Dios que se revela en la Biblia. Salmo 19:1 hace esta alusión a este Dios todopoderoso. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. O sea, no es tan solo que podamos inventar un Dios, sino que la misma creación está proclamando a nuestro Dios. Isaías 43:12 dice, yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y escuche esto, y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Rotundo, yo soy Dios. No hay otro Dios al cual ustedes puedan adorar. No existe. Otro nombre también para Dios es Elohim. Y este es uno de los nombres más conocidos. Elohim es lo que se conoce como un plural majestético. Matías nos habló sobre este plural majestético. Y Charles Riley dice lo siguiente, dice que este plural de majestad denota la grandeza y supremacía ilimitada de Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, en vez de usar para Dios, decir yo soy Dios en primera persona singular, se utiliza la primera persona en plural, diciendo como dioses. Y al hablar de plural está diciendo que es grande, es absoluto, no hay nada más de Él. Él abarca todo. Y es por eso que se conocen como los plurales majestéticos, los plurales de majestad. Y esta palabra Elohim es el primer nombre que Dios revela de sí mismo y aparece en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Con referencia a Dios se nombra unas 2570 veces. Sin embargo, Elohim se puede traducir de 4 formas también. Puede aludir a Dios, puede aludir a dioses, puede aludir a ángeles o incluso puede aludir a los jueces.
Así que esta palabra tiene 4 significados posibles. Sin embargo, para su uso en plural, de este plural majestético, hay 2 interpretaciones posibles dentro del campo de la teología. Y el primero tiene que ver con su grandeza, con que Dios es incomparable, con que es el único Dios, aludiendo específicamente cuando se hace su uso en plural. No hay otro Dios fuera de Él. Él es todo, es único. Sin embargo, hay una posible y una segunda interpretación que tiene que ver con la alusión a la Trinidad, de que se hable en plural. Algunos teólogos piensan que es una pequeña y es un principio de revelación sobre la Trinidad de Dios, sobre que es un Dios trino, que existen 3 personas pero es uno. Algunos autores famosos en la actualidad o modernos, Wayne y Grudem, hace alusión a que puede ser posible interpretar este pasaje como una alusión a la Trinidad. Sin embargo, en la teología un poquito más antigua o más ortodoxa, siempre se ha pensado en la primera interpretación, que es el uso de su grandeza, de su magnitud, de ser el único y el incomparable Dios cuando se hace este uso Elohim en plural. Hay otra palabra para Dios que es Elá, que esto aparece, es la traducción en arameo, y Teos en griego. Debemos recordar que el libro de Esdras y Daniel tiene porciones escritas en arameo, por lo que también se menciona esta palabra Elá para Dios. Sin embargo, no contribuye nada nuevo sobre el carácter del Señor. Es una traducción de Elohim, del hebreo, al arameo, y de Elohim al griego como Teos. Sin embargo, hay un pasaje acá en Daniel 2.19 que nos habla también de este Dios grande, que dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel, una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo, y es cuando Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Y eso solamente lo puede hacer un Dios único, soberano, que es por sobre todos. Hay un nombre que es muy interesante, que es el Altísimo. Y me gusta porque muchas veces, cuando recién me convertí, escuchaba a muchos hermanos que partían hablando y orando sobre el Dios Altísimo. Y me llamaba mucho la atención cuando escuchaba ese tipo de oraciones. La traducción para el hebreo es el Yom, para el arameo es Iyai, y para el griego es Upsistos. Y es la misma palabra, es el Altísimo. Denota supremacía, majestad y una majestad indescriptible con respecto a Dios. Se menciona 31 veces en la Biblia y hace esta alusión de ser lo más grande que existe, muy parecido a Elohim. Salmo 97.9 dice: porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso, note las palabras, ya no tan solo es altísimo, sino para hacer más énfasis en su grandeza, muy excelso, no es excelso, es muy excelso sobre todos los dioses, sobre todos los dioses. Aquellos falsos dioses que seguían las naciones paganas y a quienes se le adoraba, no eran nada comparado con este Dios, que era altísimo, además es muy excelso sobre todos esos dioses falsos. Y en Marcos 5.7 se habla y se utiliza esta palabra el Altísimo para aludir a que Dios es el Padre de Jesús. Y dice: y gritando a gran voz, hablando el demonio gadareno, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Y lo que está diciendo acá es: hay alguien, un hijo directo, el unigénito Hijo de Dios, reconocido por el mal, por los ángeles caídos, por los demonios. Lo conocen, saben quién es Él, saben que es el Hijo del Dios Altísimo, aquel que está por encima, por sobre, incluso Satanás y los demonios. Y hablando de esta grandeza, de esta superioridad, el otro nombre que vamos a estudiar es el Todopoderoso. Este pasaje, este nombre es muy conocido en hebreo por algunas canciones que existen, y se traduce como Shaddai, y en griego es Pantocrator, que significa exactamente el Todopoderoso, y denota el infinito poder de Dios. Y esto es de donde nosotros traducimos al español la palabra omnipotente. Cuando veíamos el atributo de Dios Todopoderoso, el omnipotente, tiene que ver con esto, que es un poder infinito, que no tiene ni principio ni fin, no se acaba nunca, es todopoderoso, no hay nada sobre él. Y la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, traduce esta palabra como Pantocrator, es la directa traducción del del hebreo al griego, y del griego nosotros sacamos después la palabra latín y del latín al español,
de la que sacamos omnipotente. Y en Génesis 17:1 dice lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Un Dios todopoderoso que le prometió una descendencia, que de esa descendencia iba a tener hijos como las estrellas de los cielos, como la tierra, como la arena del mar, que no se iban a poder contar. Y el día de hoy, nosotros sabemos que esa promesa se cumplió. Hay hijos de Dios a lo largo de toda la historia, hay hijos de Dios a lo largo y a lo ancho de todo este planeta, y todos aquellos siendo descendencia espiritual y algunos de linaje también de Abraham. Pero todos formamos una familia, porque este Dios todopoderoso cumplió su promesa a Abraham. Otro nombre interesante, y este es muy utilizado, es Jehová. De acá conocemos lo que se habla como el tetragramatón, que es este nombre conformado por 4 letras, que es Yahvé. Se piensa, yo tenía un profesor de griego que él decía que la pronunciación más cercana era como Yahweh, lo decía de otra forma, pero era como Yahweh, pero no se sabe cómo era la pronunciación real. Realmente no sabemos cómo se pronuncia. El pueblo de Israel tenía demasiado respeto por este nombre. ¿Por qué? Porque este era el nombre personal de Dios. Este es el nombre con el que él se dio a conocer a Moisés. Este es el nombre con el que él se dio a conocer a su pueblo luego de estar 400 años cautivo en Egipto. Se utiliza 6.825 veces, es muy usado y denota la eternidad, la inmutabilidad y la unicidad de Dios. Acá tenemos 3 atributos en un solo nombre: eternidad, inmutabilidad, que no cambia, y unicidad de Dios, que Dios es uno en su ser. Y el Señor Jesucristo hizo una alusión muy importante en Juan 8, 58, 59, cuando está discutiendo con los fariseos y él dice: yo soy. Y es ahí que lo quieren apedrear y él sale porque le dicen que blasfemó al decirse él mismo que era Yahvé, era Jehová. Y Éxodo 3:14 dice: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Cómo te van a conocer? Díganle que yo soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Y ese nombre expresa mucho poder. ¿Quién te envió, Moisés, a rescatarnos? Yo soy. El yo soy, Jehová. Juan 8:58, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Imagínense lo que fue para los fariseos que Jesús dijera: antes que Abraham naciera, yo soy. Está hablando de su eternidad, de su inmutabilidad y su unicidad. Está diciendo: soy desde antes de la creación, soy desde antes de Abraham, soy eterno. No he cambiado, sigo siendo Dios, el Dios santo y verdadero. Sigo siendo uno, en esencia, con Dios el Padre. Entonces lo acusan de blasfemia. Hay otra palabra para Jehová, que es Yah, que podría ser como una abreviación. Se utiliza 48 veces en la Biblia y por lo general se utiliza al final. También se puede traducir, se puede utilizar en nombres como Elías, que se puede decir como Elaya, y se ocupa específicamente y muchas veces para exclamaciones de alabanza como aleluya, aleluya, lo que nosotros a veces proclamamos y cantamos. Y el Salmo 150, versículo 1 y 6 dice: aleluya, que significa literalmente alaben a Yahvé. Dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, todo lo que respira, alaba al Señor, aleluya. Recordando que alude a su eternidad, inmutabilidad y unicidad. Otra palabra para Jehová, para Dios también es Señor, lo que nosotros conocemos como Adón o Adonai. Y en hebreo, esta palabra se utiliza específicamente para Señor. También es un plural majestético. Y hay una situación bien interesante porque en griego, lo vamos a ver después de este nombre, se usa la palabra kurios o kyrios, que también es Señor. Se utiliza en Filipenses capítulo 2, el libro que hemos estado estudiando. Y algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, que es la que yo estoy utilizando acá, ha decidido, como la palabra Jehová no era muy nombrado por los israelitas, por el respeto que tenían de la palabra, al ser el nombre propio de Dios, en vez de decir Jehová, decían Señor, decían Adonai. La Septuaginta, ¿qué fue lo que hizo? La traducción de la Biblia hebrea al griego, cambió la palabra Jehová o Yahvé por Adonai o Kyrios en griego. Entonces, lo que han hecho algunas traducciones, como la Biblia de Américas, es cambiar la palabra Jehová
por Señor. Y utilizarlo en algunos casos bien específicos cuando hay nombres compuestos. Y es por eso que en algunas Biblias usted no va a encontrar la palabra Jehová, sino que Señor, porque es lo que hacía para poder mantener esta traducción del hebreo al griego y del griego al español. Ahora, es un plural mayéstico, también está hablando de esta grandeza del Señor y denota el señorío sobre toda su creación. Dios no es tan solo Señor de su pueblo, sino que es Señor de toda la creación, es Señor de la historia, es Señor de las cosas creadas, y eso también habla de los ángeles y los demonios. Dios es Señor por sobre todas las cosas. Josué 5:14, en el encuentro que tiene Josué con el ángel de Jehová, dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor, del Adonai, del Curios. Y Josué se postró a tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Inmediatamente se utiliza esta figura de siervo y Señor, de reverencia, porque está hablando con el Curios, con el Adonai, con el Señor, de toda la creación. Y esta misma palabra, en griego, tiene una traducción que ya hemos nombrado, que es Curios o Kyrios, y se refiere a esta posición de poder, a un ser sobrenatural, a un Dios. Como les decía, esta palabra es la que la Septuaginta ha traducido de Yahvé a Jehová o Señor. Y en Hechos 2:36 me encanta el orden de estos versículos porque habla de cómo es que la misma Biblia, la misma revelación de Dios, le da esta autoridad de señorío a Jesucristo. Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Curios y Mesías. De hecho, Señor y Cristo. O sea, es el Cristo al que ustedes crucificaron, es el Señor de todo y era el Mesías, el enviado. Romanos 19 nos habla de nuestra profesión de fe, a este Dios que nosotros tenemos que servir. Por eso es que nosotros somos siervos, somos esclavos de este Adonai, de este Curios. Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Curios, por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, nuestra confesión de fe comienza cuando hemos renacido, cuando el Espíritu Santo se elabora en nosotros, con reconocernos siervos, esclavos de este Curios. Y muchas veces comenzamos arrodillados y terminamos nuestra vida tratando de no ser siervos. Y hay muchas veces en nuestra vida que andamos así. Eres nuestro Señor, pero en esta área no quiero que seas mi Señor. Pero nuestra confesión de fe comienza con el Curios y termina con el Curios, termina dándole la gloria al Señor. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Curios, es Señor, para gloria de Dios Padre. Sea por la buena o por la mala, todo el mundo va a terminar reconociendo a Jesucristo como el Señor, como el Curios, como su grandeza, aquel que es Señor de todo y de todos. Otra palabra que se puede traducir también como Señor es déspotes, en griego. Y esta palabra griega déspotes denota posesión y señorío absoluto. Y hay algo interesante porque esta palabra se usaba en particular para aquellos que eran dueños de algún esclavo o de alguna tierra, y se fue corrompiendo esta palabra. Y fue haciendo alusión a aquellos señores, pero que eran tiranos, que trataban mal a sus siervos. Sin embargo, cuando la Biblia, tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento en griego, traducen esta palabra, siempre lo hacen dando un uso positivo. Nunca aluden a algo malo con respecto al carácter de nuestro Señor. Así que el término déspotes se alude a Dios, y también en 2 de Pedro 2:1 y en Judas 1:4 habla específicamente sobre el Señor Jesucristo. Y me gusta Hechos 4:24, que utiliza esta palabra y dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron su voz a Dios y dijeron, oh Señor, oh déspotes, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí algo es interesante porque no está diciendo, como en el caso de Curios, que Él es el que tiene superioridad sobre estas cosas, sino que acá está diciendo, tuyo es, tú eres el dueño, el Señor de todo esto. ¿De qué? Del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el déspotes. Tú, Señor, eres el que tiene
el dominio sobre todas estas cosas. Te pertenecen, son tuyas. Finalmente, esta palabra déspota también hay dos versículos que me gustan, que están en 2 Timoteo 2:21, que dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, para el déspotes, preparado para toda buena obra. ¿Y esto de qué nos está hablando? La iglesia es de Dios. El reino es de Dios. Y si queremos servir al dueño de toda su creación, al dueño de la iglesia, tenemos que santificarnos. Él es el déspotes. Él tiene la autoridad de decirle a sus siervos: sírvanme. Pero ¿cómo nos va a usar? Cuando nos limpiemos, cuando nos santifiquemos. Podemos entregar un servicio sin santificarnos, sin embargo, va a ser un servicio que no le va a agradar a nuestro Señor. Apocalipsis 6, 9, 10, y mire cómo termina el libro, cómo termina su palabra en el último libro. Dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh déspotes, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? A lo largo de la historia y a lo largo de la iglesia hay mártires, y van a existir más mártires. Y están diciendo: Señor, ¿cuándo, déspotes? Y él dice: bueno, yo lo voy a hacer. Yo soy el dueño de todo esto. Incluso aquellos que ustedes los persiguieron y los mataron, me tienen que dar cuenta, porque todo esto era mío. Rápidamente, vamos con algunos de los nombres compuestos del Señor, porque los nombres que hemos visto hasta aquí nos han hablado de un Dios todopoderoso, un Dios excelso, un Dios único, grande, muy excelso por sobre todos los dioses, un Dios que es dueño y Señor de todo lo que hay, de toda su creación, tanto visible como invisible, del mundo físico como el mundo espiritual. Él es el dueño y nos quiere usar, pero santificándonos. Ahora, hay varios nombres con el nombre de Jehová, con Yahweh, que son compuestos y que nos dan también características de nuestro Dios. Vamos a pasar más rápido por estos nombres. Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, o Jehová el Altísimo, Yahweh León. Y Jehová de los ejércitos aparece este nombre y representa a un rey omnipotente, a un rey que está en guerra. Este nombre personal de Dios, es decir, yo el mismo Dios peleo por mi pueblo, peleo por aquellos que yo escogí. El Señor es el rey y nuevamente alude a lo terrenal, a lo cósmico y a lo celestial, a todo. Él es el que va a ejecutar su voluntad y nadie se le va a poder oponer. Y Isaías 31:5 dice: como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, la protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. Y Yahweh León, Jehová el Altísimo, nuevamente este Señor exaltado, majestuoso, Señor sobre todas las cosas, habla de que el nombre personal de Dios es digno de toda adoración y alabanza. Dios merece adoración no por lo que hace, sino por lo que Él es. Mi nombre personal, Yahweh y Elión. Yo merezco alabanza y adoración por lo que soy. Y el Salmo 7:17 dice: daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Al nombre, a Yahweh. Recuerde que la Biblia de las Américas traduce Jehová o Yahweh como Señor. Acá está diciendo, en la versión Reina Valera diría: y cantaré alabanzas al nombre de Jehová el Altísimo. Acá está traduciendo y haciendo esta alusión al Señor. Jehová proveerá y Jehová es mi bandera. Y acá hay un punto interesante, porque Yahweh Jireh, que hemos escuchado este nombre, Jehová Jireh, no habla sobre la prosperidad. Dios nos está proveyendo para que nosotros tengamos más ingresos económicos. Eso es una herejía. Realmente el Evangelio de la prosperidad es una herejía, no tiene que ver con eso. Sino que este nombre tiene su inicio y Dios lo revela en Génesis 22:14, cuando Él mismo se ofrece, Él mismo provee el sacrificio sustituto para el hijo de Abraham, para Isaac. Abraham va a sacrificar a su hijo por obediencia y Dios provee, Jehová Jireh. Y mire lo que dice Génesis 22:14. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, o Jehová proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y esto es interesante porque realmente hoy día sabemos que Dios proveyó
nuestro sacrificio sustituto, así como fue con Isaac, para que nosotros hoy día podamos ser justicia de Dios en él. Y ese sacrificio y esa provisión para nuestra justicia fue el Señor Jesucristo, quien fue el Cordero inmolado. Yahweh, Jehová, Nisi, bandera o estandarte. Y este nombre se le revela a Dios este nombre a Moisés cuando en el Éxodo 17:15 derrotan al ejército de Amalek. Y mire lo que dice Abraham. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Él es mi bandera. Él pelea mis batallas. Y este pueblo que viene con una mentalidad de esclavo, viene saliendo de la esclavitud por 400 años, sale a Egipto, luego de ser completamente dependientes, tienen que aprender a, a vivir como nómades, tienen que aprender a hacer negocios, tienen que aprender a vivir la vida del desierto y además a pelear con mentalidad de esclavos. Entonces aparece Dios, se le revela a Moisés, gana la batalla y Moisés dice: este es Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, mi bandera. Lo mismo que sucede con nosotros. Jehová santifica, Jehová es mi pastor. Jehová santifica, Jehová Kadesh, tiene que ver con esta palabra de santificar, que significa apartar del uso común, consagrar, dedicar para un propósito especial. Y es muy importante para nosotros, para el pueblo de Dios, porque referente al pueblo de Dios, esta palabra, Jehová santifica, nos habla de que Dios nos ha separado del resto del pueblo de la tierra, específicamente en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Hoy día tenemos una ciudadanía celestial. En segundo lugar, también nos habla de que somos consagrados para su servicio, pero como vimos ya con una de las traducciones del Señor, sabemos que este déspotes lo que hace es usar a aquellos que se santifican. Y una tercera característica importante tiene que ver con que Él está obrando para que cada uno de nosotros podamos crecer a su imagen y su semejanza. Éxodo 31:13 dice: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esta es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo, el Señor, os santifico. Yahweh Kedach, Él los santifica. Su santificación Él la da. Él nos santifica a nosotros. Nosotros somos santos porque Él es santo. Somos santos porque tenemos su Espíritu que es santo. Jehová es mi pastor. Y esta es una de las palabras que más amamos como pueblo de Dios. Saber que Dios es nuestro pastor, que Él nos alimenta, que Él nos ama, que Él nos guía, que Él nos guarda de nuestros enemigos. Y el Nuevo Testamento hace una alusión muy importante cuando Jesucristo dice ser el buen pastor, diciendo: yo soy el buen pastor. Miren lo que dice el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y muchos de ustedes se saben este salmo de memoria, recordando que Dios es el que nos cuida, Dios nos provee, Dios nos guía. Y Jesús, aludiendo a esta imagen pastoral, llega y dice: yo soy el buen pastor, no tan solo los cuido y los guío, sino que el buen pastor da su vida por las ovejas, y las dio. Y las dio. Y nuestro Señor cumplió su palabra. Jehová es tu sanador y Jehová es paz. Jehová Shalom y Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Y esta palabra se da a conocer, este nombre de Dios, en Éxodo 15:26, cuando Moisés declara las promesas de Dios a la nación de Israel. Y es muy importante porque no tan solo Dios nos puede sanar de la enfermedad, sino que Dios nos ha sanado del pecado, que es la enfermedad más mortal que el hombre tiene y que muchas veces sus síntomas no los logramos identificar porque están arraigados a nuestro corazón y a nuestra costumbre, a nuestra manera de pensar. Y el pecado ha sido ya parte de nuestra vida. Éxodo 15:26 dice: y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aquello que sucedió con las plagas no va a suceder contigo. Dios lo promete. Y Dios es nuestra paz. Y esto es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo se revela como nuestra paz. Voy a leer Efesios 2:14 que dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. Por Cristo, nosotros que éramos gentiles, que estábamos alejados de las promesas de Dios, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, ahora somos nación santa, somos linaje escogido, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Jehová está aquí, o presente, Jehová justicia nuestra. Y Jehová está aquí, me encanta porque en Ezequiel 48:35 se promete la presencia completa de Dios.
cuando restaure a su pueblo en los últimos días. Y en el Nuevo Testamento esta promesa se cumple. Sabemos, según Primera de Juan, que los últimos, y bueno, también por el libro de Hechos, que los últimos tiempos ya están. Desde la ascensión de Cristo ya están los últimos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos. Y esta promesa ya se cumple. Miren lo que dice Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La misma promesa que encontramos en la Gran Comisión. Versículo 17. Y es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ese Espíritu Santo ahora mora con nosotros y esta promesa en Ezequiel se cumple y Dios está con nosotros. Emmanuel, dice Mateo capítulo 1, Dios con nosotros. Y Dios es nuestra justicia. En Jeremías se habla sobre esta justicia de Dios, que Dios va a enviar un Mesías, a su Mesías, para poder reconciliar su pueblo, para que su pueblo tenga la justicia. Y sabemos que esa justicia la logró el sacrificio de Cristo. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esta es una de las promesas más maravillosas. Dios mismo se ha hecho pecado al encarnarse, al tomar nuestro pecado, para que nosotros ahora tengamos su justicia. La famosa imputación legal. Y acá hay algo que quisiera recalcar, porque cuando leemos cada uno de estos nombres, realmente podemos aprender muchísimo del carácter de Dios. Y vamos viendo cómo es que Él se ha revelado a nosotros, cómo es que Él se quiso revelar. Pero una de las cosas que más me interesa es que este Señor, este Curios, este Déspotes, el que nos permite servir en su iglesia, el que nos ha hecho parte de su pueblo, el que nos permite adorar al único Dios verdadero, nos ha dejado una promesa y es cuando le preguntan a Jesucristo por la restauración del reino antes de su ascensión y Él dice, Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios grande, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y este Rey de reyes y Señor de señores es quien se ha querido revelar. Este es el Dios que adoramos. Y hay un nombre más, hay un nombre más. Lea conmigo 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Este Dios todopoderoso también es nuestro Padre, el único Dios verdadero, aquel Curios, aquel Señor todopoderoso, aquel Dios exaltado, el que está por sobre todos los otros dioses, ese Dios, el de los ejércitos, el que los sana, el que provee, ese Dios es su Padre y es mi Padre. A ese Dios servimos, a ese Dios nosotros queremos alabar. Ese es el Dios que nos deja glorificar su nombre. Así que, hermanos, es a este Dios al que nosotros adoramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, el Dios grande. Este es el Dios que servimos, un Dios cercano, íntimo, amoroso, que nos ha establecido un plan desde antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo, para que usted y yo seamos familia y, como dice el libro de Efesios, logrando unir la familia del cielo con la tierra. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Y Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Él es nuestro Dios. Así que nosotros somos una ofrenda para nuestro Dios. Nosotros somos quienes servimos a este Dios porque Él nos ha permitido servir. Mira lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.
Realmente, hermanos, ha sido una bendición poder tener esta escuela bíblica. Pido perdón por lo rápido de esta clase. Es mucho, como les digo, es mucho lo que podemos abarcar. Sé que por tiempo no se pueden estudiar todos los nombres a cabalidad. Usted puede hacer este estudio en su casa. Vamos a dejar este libro para que usted lo pueda descargar. Es un libro gratis, así que lo puede descargar sin ningún problema y con tranquilidad, con limpia conciencia. Además, queremos agradecer por este tiempo que hemos pasado estudiando los atributos de Dios. Y le pido que antes de ir simplemente a estudiar, vayamos a conocer a nuestro Dios. Conocer a Dios nos va a permitir alabarlo según lo que Él es. Y quiero que recuerde eso. A medida que vamos conociendo a Dios, sus nombres, quién es Él, lo que ha hecho por nosotros. Jehová nuestro sustituto, el que proveyó. Jehová es nuestro sanador, el que puede sanar nuestro pecado, que ya lo hizo. Y si estamos pecando, tenemos que ir a ese Dios. Aquel Dios que nos permite servir cuando nos santificamos, que es el Jehová que santifica, es el mismo que nos santifica. Aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que dejó su espíritu consolador. Tenemos todo lo necesario. Y es por eso que el libro de Efesios dice en su primer capítulo que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque tenemos a este Dios todopoderoso, único, al que podemos glorificar. Así que hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Sigamos orando juntos, sigamos siendo iglesia a pesar del tiempo de pandemia. Dios mediante, vamos a poder reunirnos. Esperamos que Puente Alto pueda salir y pueda pasar a fase de preparación para que podamos reunirnos nuevamente en nuestra congregación. De antemano, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por haber continuado esta serie. Damos gracias a cada uno de los maestros que tuvo el tiempo para poder avanzar en esta escuela bíblica y desde ya agradecemos por el tiempo que han dado y han podido estar unidos en esta escuela bíblica. Dios le bendiga. Hasta luego.